¿Qué tal? ¿Cómo están? Vamos a hablar hoy de los octavos de final de la Champions que viene con todo, ¿eh? Empiezan en febrero los partidos, pero así todo ya fue sorteado los octavos de final con dos partidos tremendos, tremendos que ahora vamos a comentar. Y también la Europa League. ¿Por qué digo la Europa League? Porque está el Barcelona, porque está el Manchester United, porque está el Sevilla, porque está el Ajax, porque está el PSV o PSV. Entonces hay grandes equipos esta vez en Europa League. Vamos a comentar lo más importante de esa copa también, cómo quedan los emparejamientos. Pero antes les quiero decir que acá abajo tienen el link de Patreon. ¿Qué es Patreon? Es un sistema de mecenazgo por el cual ustedes se suscriben y obtienen a partir de ahí, entrando en distintas categorías, diferentes beneficios. Y de esta manera ayudan al canal, con estos beneficios exclusivos, ayudan al crecimiento del canal, ¿sí? Así que bueno, vamos a comenzar ahora sí con el tema de los emparejamientos primero de Champions. Voy a hablar primero de Champions, después de Europa League. Les decía, hay dos partidos tremendos, tremendos que salieron. Uno de ellos es nada más y nada menos que la final del año pasado. Es decir, los equipos que jugaron la final de la Champions de París. Liverpool-Real Madrid. Esto se define en el Bernabéu, se juega primero en Anfield, pero qué partido, ¿no? Claro, uno piensa, estamos ahora, mientras grabamos, en noviembre. Estos partidos serán, les cuento, a mediados de febrero. Pero, es decir, puede haber cambios en cuanto a lesiones, en cuanto a cómo están jugando. El Liverpool no es el mismo de los últimos años. ¿Qué quiero decir con esto? Que el Liverpool empezó mal, uno de los peores inicios, y desde ya el peor con Jürgen Klopp como entrenador de temporada. Pero, como suele pasar, se fue recuperando, algunos resultados lo fueron modificando anímicamente, es un equipo que va en crecimiento y ya cuando un equipo empieza mal, pero en la tabla se ve entre los 6-7 primeros, está otra vez ya en el top 6, aunque sea el último de los top 6, ya se ve en cierta normalidad. Y cuando eso pasa, atención porque el equipo empieza a rendir. Uno de los jugadores que, por ejemplo, no anduvieron bien, y yo lo entiendo, porque anímicamente es un jugador que tuvo dos golpes muy duros, como perder la final de la Copa África y quedarse fuera del Mundial, es Mohamed Salah. Pero Mohamed Salah en los últimos partidos justamente de Liverpool empezó a funcionar y yo creo que cuando pase el Mundial y pase lo peor de Salah, que es ver el Mundial por televisión y no jugar, y ya hayan pasado 2-3 meses de eso, como va a ser febrero, yo creo que Salah ya va a estar mucho mejor anímicamente y ya empieza a estar mejor. Es decir que, atención, porque Liverpool con un Salah mejor, con Arnold, que es el lateral derecho, para mí el mejor del mundo hoy, que tampoco estaba bien, pero que va mejorando, y que ya de a poquito Darwin Núñez y Firmino van entendiendo más o menos que tiene que reemplazar a Sadio Mané, que se fue al Bayern Múnich, y Sadio Mané era muy importante en Liverpool. De a poquito el Liverpool, que seguramente en invierno fichará algún jugador más, se va a ir colocando en una situación mejor. Si le alcanza para ganar al Real Madrid, yo creo que va a estar difícil. Va a ser difícil, porque Real Madrid es un equipo demasiado consolidado, que pelea otra vez en la Liga Española, que casi no pierde puntos en la Liga, y que tiene un equipo muy duro para ganarle, si bien creo que no tiene recambio. El problema de Real Madrid es que Ancelotti, como ganó la Champions y ganó la Liga pasada, confía demasiado en este plantel y no tiene tanto banco de suplentes. No tiene tanto banco. Tiene algunos jugadores en el banco, pero me parece que es un plantel corto el Real Madrid. Entonces, es un plantel que no tiene que pasarle nada, porque si le pasa algo, por ejemplo, se vio claramente con Benzema. Benzema faltó a un partido de local del Real Madrid contra el Girona y ya perdió 2 puntos. Es decir, al Real Madrid le cuesta cuando Benzema no juega. Pero si Benzema está y están todos en buenas condiciones, es muy difícil para Liverpool. Pero les digo, gran partido para octavos de final. Ese no es un partido para octavos. En realidad, lo normal es que ese partido sea de cuartos para arriba. Bueno, tocó en octavos. Otro partido tremendo, que tocó en octavos de final, es otra final del pasado reciente, que es el partido entre el PSG y el Bayern Múnich. Es decir, otra vez Messi contra el Bayern, ¿no? Es una especie de sombra negra, o como lo querramos llamar, bestia negra de Messi, ¿no? Porque el Bayern le metió aquel 8-2 que dejó tan tocado al Barcelona, ¿no? Bueno, Messi también lo eliminó en un pasado ya más lejano, pero en los últimos tiempos Messi, inclusive con Argentina contra Alemania o con el Barcelona contra el Bayern, siempre le costó mucho. Vamos a ver ahora qué pasa. Les recuerdo, y recordarán ustedes, que el PSG y el Bayern jugaron en la final de Champions de 2020, aquella final todavía imbuida en la pandemia, sin público en los estadios, pero bueno, ese torneo corto y rápido que se jugó en 2020, que fue distinto a todos los demás, por el apuro en terminar pronto la Champions. Bueno, aquella Champions
el Bayern le ganó la final al PSG, pero el PSG llegó a la final. Bueno, ahora se enfrentan en octavos de final con todas las figuras del PSG, pero con un Bayern espectacular, un Bayern que ganó el grupo del Barcelona ganando todos los partidos, ¿no? Es decir, eso es realmente difícil. Pero bueno, Bayern viene con todo, como colectivo, y el PSG con todas las estrellas que tiene. Después tenemos algunos partidos que creo que están bastante desequilibrados. Por ejemplo, uno de ellos es el de Leipzig, que tuvo bastante mala suerte, el equipo alemán, que Leipzig no es un equipo que habitualmente llegue a las fases finales de una Champions, pero bueno, está despuntando, está muy bien el Leipzig este año, pero le ha tocado el Manchester City y empiezan en Alemania y definen en Inglaterra. Esto me parece que es muy complicado para los alemanes, muy complicado, porque Manchester City en estas rondas todavía me parece un equipo casi inexpugnable, ¿no? Con los jugadores que tiene. Además, si siempre tuvo un gran funcionamiento colectivo, ahora con una bestia del gol como Haaland, que tiene 17 goles a esta altura en la Premier League, es una cosa increíble ya, 13 fechas, 17 goles, Haaland que además no jugó una, o sea, en realidad Haaland tiene 17 en 12 fechas, es realmente tremendo, ¿no? Realmente tremendo. Entonces, a mí me da la sensación de que es un partido muy complicado para el Leipzig, hará lo que pueda seguramente. Siendo un equipo de Bundesliga, tiene un ritmo particular, una velocidad especial, pero me parece que contra el City la va realmente muy complicado. Después sí tenemos otro partido muy bueno, muy interesante para ver, muy parejo me parece, que es el de Brujas contra el Benfica. Por supuesto que el Benfica tiene una gran tradición, mucho mayor que el Brujas, tiene algunos jugadores realmente muy importantes, el Benfica también, pero me da la sensación de que el Brujas le puede dar batalla, el Brujas que ha pasado un grupo muy complicado como es el de Atlético Madrid. Entonces, habiendo pasado ese grupo, me parece que el Brujas está en condiciones de pelearla. Perdió a su principal jugador, el Brujas, en el mercado pasado, porque vendió a De Ketelaere, que pasó al Milan, pero así todo me parece un equipo muy complicado, lo está demostrando, ¿no? Sin su principal figura, así todo pasó en un grupo muy difícil. Otros dos partidos son el del Milan con el Tottenham y el del Eintracht Frankfurt con el Napoli. Milan-Tottenham es otro partido muy parejo, creo yo. El Milan es un equipo raro, les cuento. A mí me parece siempre un equipo raro, porque yo siempre lo veo y digo, es un equipo rústico, un equipo que no sé cómo llegó hasta ahí, pero terminó ganando la Liga Italiana, terminó pasando la fase de grupos en la Champions y está en octavos de final. Vuelve a estar arriba en la Liga Italiana esta vez, si bien no primero, porque el Napoli se alejó bastante, pero el Milan está ahí peleándole. Es decir, es una incógnita, porque tiene un funcionamiento raro. Pioli ha encontrado, el técnico que lleva un par de temporadas en el Milan, cierto funcionamiento. La llegada de Ketelaere fue muy importante. Tiene arriba dos jugadores realmente fuertísimos. Uno de ellos, Rafael Leao, que me parece que es un extraordinario definidor. Pero bueno, hay que ver si le alcanza a este Milan con tanto nombre, pero son nombres muchas veces no tan claro el funcionamiento, contra este equipo tan complicado, ¿no? Entonces vamos a ver, porque me parece que el Tottenham es un equipo fuerte también, llegó a una final hace ya varios años, en 2019 en Madrid, perdió la final aquella contra el Liverpool, después no volvió a tener ese protagonismo, pero atención porque Conte, el entrenador que además hay que decir que Conte dirigió al Inter y va a jugar contra el Milan, o sea que tenemos ahí una especie de morbo, ¿no? Que el entrenador del Inter con su equipo va a enfrentar al Milan. Pero más allá de eso, bueno, con la llegada de Kulusevski, con la llegada de Betancourt, me parece que el Tottenham se hizo un poquito más sólido que antes. Lenglet también, que es un aporte fuerte. El Barcelona se lo desprendió así porque sí, pero Clement Lenglet, el francés, demostró que es muy buen jugador y también el Tottenham cuando entró anda bien, más allá de los jugadores que siempre tuvo como los históricos, ¿no? Como Son, como Kane, como Romero atrás también el argentino, que parece muy importante, tiene un buen mediocampo. Me parece que va a ser un partido parejo, ese es un partido bastante parejo. Y el otro partido puede traernos alguna sorpresa, porque uno piensa en el Napoli, para mí es el mejor Napoli de los últimos años, con un jugador descomunal como Charles Vela, es difícil pronunciar este jugador georgiano, que es una especie de Maradona de este tiempo, lo compró muy barato, el pase de este jugador fue muy barato para el Napoli, ahora se agarran la cabeza los que lo vendieron, porque es un jugadorazo tremendo que se ganó ya el afecto de todo el estadio de Diego Maradona y también de todos los hinchas de Napoli, es la figura de la Serie A italiana. Pero atención con el Eintracht Frankfurt. Eintracht Frankfurt entró casi por la ventana, en los últimos minutos del último partido. Fue dramática esa definición del grupo,
pero es un equipo que ganó la Europa League y que entonces tuvo la posibilidad de jugar la Supercopa de Europa en agosto pasado contra el Real Madrid, perdió ajustadamente contra el Real Madrid, pero es un equipo que ha sido protagonista en los últimos tiempos. Ustedes se acuerdan que en aquellas polémicas noches eliminó al Barcelona en el Camp Nou, llenando el Camp Nou con 30.000 alemanes. Es un equipo que tiene seguidores por todas partes, que lo siguen a todos lados, realmente masivamente además, el Eintracht Frankfurt, y que después de años en el ostracismo volvió a figurar, como hace ya mucho que no pasaba, con muy buenos jugadores, con una dupla atacante sudamericana, con Rafael Santos Borré y Lucas Alario, dos ex-River, que están allí en este equipo. Atención con el Eintracht Frankfurt, porque si bien esto se define en Italia, el equipo alemán es uno de los que pueden llegar a dar la sorpresa. Otro partido que también me parece que es parejo es el Borussia Dortmund con el Chelsea. Ahí estamos hablando de dos equipos de mucha tradición en la Champions. Dos equipos que han sido finalistas, en el caso del Chelsea la ha ganado la Champions en 2 oportunidades. Así que, bueno, vamos a ver qué pasa, porque esto se define en Stamford Bridge. Hay que recordar que el Chelsea viene de un importante cambio con la llegada de Graham Potter, ¿no? El ex entrenador del Brighton, que hizo un campañón con el Brighton Potter, y que hay que darle tiempo para que en el Chelsea cambie algunas cosas, ¿no? Chelsea ha tenido muchos jugadores nuevos, ha tenido un cambio inclusive de administración, porque después de muchos años se fue Roman Abramovich, que había comprado las acciones en 2003 y se acaba de ir dejándoselas a un innovador como es Todd Boehly, que es un magnate que está tratando de cambiar algunas reglas del fútbol, cambiar algunas cuestiones de negocio también del fútbol, no solamente en Inglaterra, sino en toda Europa. Así que bueno, el Chelsea está en una etapa de cambios. Vamos a ver hacia dónde, vamos a ver qué pasa, pero ya empezó atrayendo a un entrenador como Potter, ¿no? Como Graham Potter, que, como os decía, hizo una gran campaña con el Brighton. Así que por el otro lado está el Borussia Dortmund, con un jugador que está muy de moda ahora, como es Bellingham, que va creciendo cada vez más toda la base que traía ya el Borussia Dortmund, con gran cantidad de jugadores muy conocidos, muy importantes. Así que es un partido parejo en el que yo creo que el Chelsea tiene una mínima ventaja, pero con el Dortmund nunca se sabe. Uno de los partidos también que tenemos de octavos de final es el Inter-Porto. Bueno, el Inter, ante la gran oportunidad después de tantos años y de tantos fracasos en la Champions, a ver si puede rememorar esos viejos tiempos de 2010, cuando alzó la Copa en el Bernabéu, cuando Zanetti levantó la Champions después de tanto tiempo, ¿no? Bueno, el Inter por fin ahora tiene una chance ante el Porto de pasar a cuartos de final y meterse por fin entre los 8 mejores después de tanto tiempo de quedar eliminado en fase de grupos. Y hay que recordar que justamente el Porto es otro de los equipos fuertes de este tiempo, ahora que está Sergio Conceição como entrenador. Un Porto que ya tuvo el año pasado la posibilidad de pasar a octavos y en la última fecha perdió contra Atlético Madrid, pero esta vez aprendió la lección, le volvió a tocar el Atlético y Porto esta vez sí pudo pasar a los octavos de final con un equipo fuertísimo en jugadores, fuertísimo de la cabeza. Yo creo que eso es muy importante. Es un equipo muy inteligente que maneja bien todo, los tiempos, la pelota. Entonces es un rival duro para el Inter. Y además doblemente duro, ¿por qué? Porque Inter-Porto se define en el Estadio do Dragao. Esto se define en Portugal, no se define en el Giuseppe Meazza, no se define en Milán, sino que se define en Portugal. Así que yo creo que ahí tiene una leve ventaja el Porto, que además hay que recordar, el Porto es otro equipo que ha ganado varias veces la Champions, así que no es un equipo más, es un equipo muy complicado con mucha tradición. Y vamos a ir entonces a algunos partidos, los más importantes a analizar también de la Europa League. El más importante, creo yo, por lejos, es el Barcelona-Manchester United. Qué partido, ¿no? Y qué mala suerte el Barcelona en los sorteos, ¿no? Porque le tocó un grupo tremendo en la Champions, cuando es un equipo que estaba en reconstrucción, ¿no? Le tocó en un grupo en el que estaba el Inter, un Inter ya consolidado, y un Bayern Múnich que se despegó rápidamente y que ganó todos los partidos. Así que le quedó poco margen. Sabiendo que el Bayern se iba a despegar, era pelear por el segundo lugar contra el Inter. Bueno, fue lo que pasó y el Inter lo terminó relegando. Lo mandó a la Europa League. Y va en la Europa League, ¿y quién le toca como rival para ver si sigue o no en la Europa League? El Manchester United, y además en una serie que se define en Manchester. Con lo cual el Barcelona tiene que tratar de sacar el mejor resultado en la ida en el Camp Nou para no perder la situación de quedarse en Europa en Manchester, ¿no? En Old Trafford. Vaya de escenario para tratar de mantenerse en Europa. Y además,
con una cantidad de aditamentos interesantes. Por ejemplo, el hecho de que enfrente pudiera estar Cristiano Ronaldo. No sabemos porque se habla que Cristiano, como no se siente bien en este equipo de Ten Hag, de Erik Ten Hag, el holandés, entonces casi que no juega muy pocos partidos. Ahora en el mercado de invierno, cuando termine el Mundial, a lo mejor intenta salir del United, entonces ya no será rival de Barcelona, pero por ahora lo es. Por ahora Cristiano Ronaldo tendrá que venir al Camp Nou a jugar frente al Barcelona. Además, el Manchester United tiene otra situación que es Casemiro, ¿no? El volante central que vino del Real Madrid después de años de gloria en el Real Madrid, un poco para cerrar su ciclo europeo probablemente, ya ahora que es más veterano, en el Manchester United. Así que bueno, este Manchester es el que le va a tocar al Barcelona con grandes estrellas, con Bruno Fernández, con Rashford, bueno, todos los jugadores que trae el Manchester United. Y un Barcelona con la incógnita de si seguirá fichando en el mercado de invierno para terminar de completar este plantel que está armando Xavi con tantos jugadores nuevos. Luego tenemos otro partido muy interesante que es otro equipo español, el Sevilla, nada más y nada menos que contra el PSV Eindhoven, que es el líder de la liga holandesa de Países Bajos. Así que atención con un Sevilla nuevo, con un Sevilla que ahora dirige otra vez Jorge Sampaoli, que vuelve su segundo ciclo en el Sevilla después de un largo tiempo de Julen Lopetegui. Así que vamos a ver si este Sevilla puede superar al PSV. Además, hay que recordar también que esta serie se define en Países Bajos, no se define en el estadio Sánchez-Pizjuán. Un tercer partido interesante es el de Juventus con el Nantes de Francia. Atención, porque cuesta bastante entender o de ver a la Juventus en Europa League, ¿no? No es para nada común que la Juventus juegue en Europa League cuando uno ve al Napoli, al Inter o al Milan en la Champions. La Juventus salió 10 veces seguidas campeón de la Serie A italiana y en estas últimas 2 temporadas se ha relegado mucho y cuesta mucho, inclusive ahora mismo en la Liga italiana, no verlo primero o no verlo segundo, verlo un poco más abajo. Está en una etapa de reconstrucción la Juventus también, entonces bueno, vamos a ver qué tal le va con los franceses y en una serie que se define en Francia, pero que yo creo que los italianos son claramente los candidatos. Y finalmente, después hay otros partidos más, pero no vamos a analizar todos. Como dijimos, vamos a analizar estos, los que son los más importantes, 4 de 8. El del Ajax contra el Unión Berlín. Uno dice, Ajax contra Unión Berlín, pero hay una diferencia muy grande. Sí, en historia hay una gran diferencia. El Ajax le lleva mucha ventaja al Unión Berlín porque ha ganado Champions, porque es un equipo en Europa muy considerado. Pero atención con Unión Berlín, porque Unión Berlín estuvo liderando la Bundesliga, la liga alemana, hasta la última fecha. Así que atención porque Unión Berlín es un equipo fuertísimo de este tiempo que nada tiene que ver con el pasado. O sea que una de las sorpresas de esta Europa League puede ser este partido o esta serie, ¿no? Entre el Ajax y Unión Berlín. Veremos qué ocurre. Así que bueno, espero que les haya gustado este video que es un panorama de lo que puede pasar en los octavos de final, tanto de la Champions como en los 16avos de la Europa League. Les pido que pongan me gusta como siempre acá abajo, que lo compartan y no olviden de suscribirse. Hasta la próxima.